Antes de juzgar a alguien por sus errores o acciones del día a día, pregúntate, ¿quién soy yo para criticar? Muchas veces caemos en la trampa de criticar a los demás por situaciones triviales o errores cotidianos. Pero, ¿nos hemos detenido a pensar en lo que realmente están viviendo? Hoy quiero hablarte de por qué no debemos criticar a las personas por las circunstancias cotidianas de la vida desde una perspectiva estoica. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por llegar tarde? ¿Te has sentido frustrado con alguien por una simple equivocación? Antes de comenzar, quiero invitarte a ser parte de este viaje hacia el dominio de tu mente y emociones. Si este mensaje te inspira, suscríbete y acompáñame en cada paso hacia una vida más equilibrada y consciente. Aquí, no solo aprendemos, nos transformamos juntos. Los estoicos nos enseñan que muchas veces las críticas que lanzamos hacia los demás no son más que un reflejo de nuestras propias inseguridades y frustraciones. Cuando criticamos a alguien por llegar tarde, por cometer un error o por no cumplir nuestras expectativas, lo hacemos desde una perspectiva subjetiva y emocional. Cuando te enfades, debes saber que no es lo que hace el otro lo que te irrita, sino tu juicio sobre ello, Epicteto. Imagínate que estás en una fila larga en el supermercado y alguien se cuela accidentalmente. Nuestra primera reacción suele ser criticar, pero ¿acaso sabemos lo que está pasando en su vida en ese momento? Quizás está distraído por un problema personal o simplemente cometió un error humano. No podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar cómo las interpretamos y respondemos a ellas. Cuando criticamos a otros, muchas veces no estamos juzgando su comportamiento, sino proyectando nuestras propias inseguridades. Todos hemos estado en esa situación, ves a alguien hacer algo que no te gusta, ya sea llegar tarde, equivocarse en su trabajo o decir algo inapropiado, y sin pensarlo mucho, emites un juicio rápido. Esto puede ser una crítica abierta o incluso un pensamiento interno: qué irresponsable, no tiene idea de lo que está haciendo o cómo puede ser tan despistado. Pero lo que pocas veces consideramos es que ese juicio inmediato a menudo dice más de nosotros que de la persona que estamos criticando. Nuestras críticas suelen ser un reflejo de lo que nos molesta de nosotros mismos o de nuestras propias inseguridades. Aquí es donde entra el estoicismo, una filosofía que nos invita a revisar el origen de nuestras emociones antes de juzgar a los demás. La mente humana tiene la tendencia natural a emitir juicios de forma rápida. Esto viene de nuestros ancestros, donde las decisiones rápidas a menudo marcaban la diferencia entre la supervivencia y el peligro. Sin embargo, en la actualidad, muchas de estas evaluaciones inmediatas son innecesarias y, peor aún, dañinas. Cuando criticamos a alguien por una situación cotidiana, como conducir de manera torpe, equivocarse en un comentario o no actuar como nosotros esperábamos, nuestro cerebro está reaccionando a una comparación interna. Sin darnos cuenta, medimos a los demás con nuestros propios estándares o, más aún, criticamos lo que no nos gusta de nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que se siente insegura sobre su propia capacidad de organización puede ser especialmente crítica cuando otros parecen desorganizados. Según la teoría de la proyección psicológica, las personas tienden a proyectar en los demás lo que no pueden aceptar en sí mismas. Cuando vemos a alguien cometer un error, esa incomodidad que sentimos al verlo puede estar profundamente conectada con nuestras propias debilidades o con aspectos de nuestra vida que nos desagradan. Por ejemplo, si constantemente criticas a otros por llegar tarde, puede ser porque tú mismo tienes dificultades para gestionar tu tiempo o temes ser percibido como alguien poco responsable. Al emitir ese juicio sobre el otro, inconscientemente intentas alejarte de una cualidad que te incomoda en ti mismo. Los estoicos enseñaban que no debemos reaccionar emocionalmente ante las acciones de los demás, ya que esas reacciones a menudo están fuera de nuestro control. En lugar de ello, debemos centrarnos en lo que realmente podemos controlar: nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el mundo. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, nos recuerda que no son los eventos externos los que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esos eventos. Entonces, cuando nos encontramos criticando a alguien,
lo que en realidad estamos haciendo es permitir que nuestra percepción personal dicte cómo vemos el mundo y a los demás. Imagínate que estás en el trabajo y un compañero llega tarde a una reunión importante. La reacción común es pensar, es irrespetuoso con mi tiempo o nunca es puntual. Pero según los estoicos, deberíamos detenernos y preguntarnos, ¿por qué me siento molesto por algo que no está bajo mi control? Este cambio de perspectiva no solo nos permite gestionar mejor nuestras emociones, sino que también nos libera de la necesidad de criticar al otro. Marco Aurelio, otro destacado estoico, también nos enseña a ver los eventos sin colorearlos con nuestras emociones. Él decía, lo que sucede no tiene ninguna importancia, es cómo reaccionas a lo que sucede lo que importa. En este sentido, podemos decir que los juicios inmediatos suelen nublar nuestra visión de la realidad, haciéndonos reaccionar de manera negativa a algo que no merece tanta atención emocional. Un compañero de trabajo comete un error en un proyecto importante. La reacción inicial puede ser de crítica, ¿cómo pudo haber pasado eso? No está prestando atención. Sin embargo, si profundizas, tal vez te des cuenta de que ese juicio está relacionado con tu propio miedo a cometer errores. Es posible que el estrés de que algo salga mal en tu trabajo te haga criticar duramente a los demás cuando fallan. Aquí, la respuesta estoica sería aceptar que los errores suceden y que no están bajo tu control. Puedes ofrecer ayuda para corregir el error, pero lo más importante es reconocer que la crítica no aportará nada constructivo ni a ti ni a tu compañero. Estás esperando en una reunión y alguien llega tarde. Tu primera reacción es juzgarlo como poco profesional o desorganizado. Pero si te detienes a pensar, tal vez lo que realmente te molesta es que tú mismo luchas por ser puntual o temes ser percibido como alguien que no valora el tiempo. En lugar de criticar, puedes aplicar el principio de control sobre tus emociones. Pregúntate, ¿por qué esta situación me molesta tanto? ¿Está realmente bajo mi control? De esta manera, puedes liberar tu mente del juicio inmediato y enfocarte en lo que realmente importa, la reunión misma. Criticar a un amigo o familiar porque toma decisiones que no entiendes, quizás decide cambiar de trabajo, mudarse o terminar una relación. Puedes pensar, está cometiendo un error, pero en el fondo, tu juicio puede estar alimentado por tus propios miedos al cambio o a la incertidumbre. Los estoicos nos recuerdan que la vida de los demás está fuera de nuestro control. Criticar las decisiones de los demás no nos ayudará, y probablemente solo nos llenará de frustración. La mejor actitud es ofrecer apoyo si es necesario, pero no dejar que nuestras inseguridades nos lleven a criticar lo que no comprendemos. Practica la autoconciencia. Antes de emitir un juicio, pregúntate, ¿de dónde viene esta reacción? ¿Es realmente sobre la otra persona, o es algo que refleja mis propias inseguridades? Respira antes de criticar. Cuando sientas el impulso de criticar, haz una pausa y respira profundamente. Esto te dará tiempo para reflexionar y evitar una respuesta impulsiva. Enfócate en lo que puedes controlar. Recuerda que las acciones de los demás no están bajo tu control. Lo que sí puedes controlar es cómo decides responder. En lugar de criticar, busca formas de contribuir positivamente. Practica la compasión, intenta ver las cosas desde la perspectiva del otro. Esto te permitirá desarrollar empatía y reducir los juicios precipitados. Una de las enseñanzas más fundamentales del estoicismo es entender que está bajo nuestro control y que no. Las acciones, pensamientos y comportamientos de los demás no están bajo nuestro control, solo nuestras respuestas lo están. Criticar a alguien por sus acciones cotidianas, como equivocarse en el trabajo, olvidar algo importante o incluso actuar de manera que no esperamos, es inútil. En su lugar, debemos enfocarnos en cómo gestionamos nuestra propia reacción emocional. Supongamos que un compañero de trabajo comete un error en un proyecto conjunto. En lugar de criticarlo severamente, adopta una actitud estoica, ofrece ayuda y comprensión. Al hacerlo, no solo mejoramos la relación, sino que también mostramos autocontrol y sabiduría. Si quieres mejorar, aléjate de aquellos que juzgan y critican a los demás y comienza a observar tu propio comportamiento. Marco Aurelio.
No controlamos lo que nos sucede, pero sí controlamos cómo respondemos a lo que nos sucede. El principio estoico del control es una de las enseñanzas más profundas y liberadoras de esta filosofía. Nos dice que, en la vida, existen dos tipos de cosas, las que están bajo nuestro control y las que no. Nuestra felicidad, serenidad y paz interior dependen de nuestra capacidad para distinguir entre estas dos y enfocar nuestras energías solo en aquello que podemos controlar. Esto incluye nuestras decisiones, acciones, pensamientos y actitudes, mientras que factores externos como el comportamiento de los demás, el clima o incluso los eventos globales están fuera de nuestro control. Epicteto lo resume de manera magistral: lo único que está bajo nuestro control son nuestras opiniones, aspiraciones, deseos y aversiones, todo lo demás no está en nuestro poder. Lo primero que los estoicos nos enseñan es a enfocarnos en aquello que verdaderamente podemos controlar. Esto incluye: aunque no siempre podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo interpretamos esos eventos. Por ejemplo, si alguien nos critica, podemos decidir si tomarlo como un ataque personal o como una oportunidad para aprender. Aunque las emociones pueden surgir de manera natural, el control sobre ellas está en cómo las manejamos. Por ejemplo, sentir ira es humano, pero no debemos permitir que esa ira controle nuestras acciones. Lo que hacemos es siempre una elección. Aunque no podemos controlar el resultado de nuestras acciones, sí podemos decidir actuar con virtud y siguiendo nuestros principios. Imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. Puedes elegir frustrarte, enfadarte y permitir que esa emoción arruine tu día, o puedes aceptar que el tráfico no está bajo tu control y usar ese tiempo para escuchar un podcast, reflexionar o simplemente practicar la paciencia. Por otro lado, los estoicos nos invitan a reconocer todo aquello que no podemos controlar. Esto incluye: no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros ni cómo actúan, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a esas acciones. El pasado ya ocurrió y no puede ser cambiado, y el futuro es incierto. La única forma de tener paz es aceptar el presente tal como es. Factores como el clima, el comportamiento de la economía, las decisiones de los gobiernos o la salud de otros no están bajo nuestro control. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos cambiar, los estoicos nos enseñan a enfocarnos en cómo respondemos a estos eventos. Supongamos que pierdes el trabajo de manera inesperada. No está bajo tu control si la empresa decide hacer recortes, pero sí está bajo tu control cómo enfrentas esta situación. Puedes elegir lamentarte o usar el momento como una oportunidad para crecer y buscar nuevas oportunidades. El primer paso para aplicar este principio en la vida cotidiana es desarrollar la capacidad de discernir qué está bajo tu control y qué no. Este es un ejercicio diario de autoconciencia. Cada vez que te enfrentes a una situación difícil, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido gastar energía en ello. Imagina que tienes un amigo o familiar que suele actuar de forma impulsiva, y eso te irrita. No puedes cambiar su comportamiento, pero sí puedes controlar cómo lo enfrentas. Podrías hablar con él de manera tranquila sobre cómo te sientes, o simplemente aceptar que su manera de ser no está bajo tu control y que no debes permitir que te afecte emocionalmente. La aceptación es clave en el estoicismo. Aceptar no significa resignarse, sino entender que hay cosas que, por más que lo intentemos, no podemos modificar. Aceptar la realidad nos libera de la frustración y nos permite enfocarnos en lo que realmente podemos mejorar. Piensa en un día lluvioso cuando habías planeado una salida al aire libre. No puedes cambiar el clima, pero puedes controlar tu actitud hacia ello. En lugar de lamentarte por la lluvia, puedes optar por disfrutar de actividades dentro de casa o simplemente aprovechar para relajarte. Epicteto decía que no son las cosas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos sobre esas cosas. Cada vez que enfrentes una situación difícil, haz una pausa y pregúntate: ¿cómo estoy interpretando esto? ¿Es esta la mejor forma de reaccionar? Recibes una crítica en el trabajo.
En lugar de reaccionar de manera defensiva, puedes elegir ver la crítica como una oportunidad para mejorar. Cambiar tu respuesta emocional es algo que está completamente bajo tu control. Supongamos que te asignan un proyecto que no te gusta o que consideras injusto. La mayoría de las personas criticarían a su jefe o se quejarían con los compañeros. Sin embargo, según los estoicos, la situación en sí no está bajo tu control. Lo que sí está bajo tu control es cómo realizas el trabajo. Puedes decidir abordarlo con la mejor actitud posible, demostrando tu compromiso y profesionalismo, lo cual podría abrir nuevas oportunidades. No busques que las cosas sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan tal como ocurren, y tu vida transcurrirá con serenidad. Epicteto. Muchas veces, nos sentimos frustrados por cómo actúan otras personas. Tal vez tu pareja olvida una fecha importante o tu hijo no sigue tus consejos. Aunque te preocupes, el comportamiento de ellos no está bajo tu control. Puedes ofrecer apoyo, consejos y amor, pero no puedes forzar un cambio. La paz viene cuando entiendes que la única persona a la que puedes cambiar es a ti mismo. En lugar de criticar o intentar cambiar a los demás, enfócate en ser un ejemplo de las cualidades que deseas ver en ellos. En un mundo lleno de incertidumbres, como la economía, la salud o los cambios globales, es fácil sentirse ansioso por lo que pueda suceder. Pero, según los estoicos, la preocupación por el futuro es inútil porque está fuera de nuestro control. Lo único que podemos hacer es tomar decisiones correctas hoy y dejar que el futuro se desarrolle como deba. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, porque uno debe estar listo y firme para lo inesperado. Marco Aurelio. Cuando dejas de preocuparte por lo que no puedes controlar, experimentas una profunda sensación de paz. Dejas de luchar contra las circunstancias y aprendes a fluir con la vida. Enfocarte en lo que puedes controlar te permite tomar decisiones más racionales y menos impulsivas. Actúas desde la calma, no desde la reacción emocional. Al aceptar que no puedes cambiar a los demás, eliminas la frustración en tus relaciones. En su lugar, puedes ofrecer apoyo, amor y comprensión sin expectativas irreales. Cuando adoptas este enfoque, te vuelves más resiliente frente a los desafíos. Sabes que no siempre puedes cambiar lo que te sucede, pero sí cómo decides enfrentarlo. El estoicismo no solo se trata de autocontrol, sino también de entender a los demás. Cuando dejamos de criticar, abrimos la puerta a la empatía y el entendimiento. Cada persona tiene su propia batalla interna y es imposible saber lo que está pasando detrás de las apariencias. Al practicar la empatía, recordamos que todos, incluyéndonos a nosotros mismos, somos falibles. Piensa en la última vez que alguien te criticó injustamente. ¿Cómo te hizo sentir? Probablemente malinterpretaron la situación o no entendieron el contexto. Ahora, imagina qué sentiría la persona a la que tú criticas si lo mismo le sucede a ella. En lugar de criticar, intenta ponerte en los zapatos del otro y preguntarte, ¿qué podría estar enfrentando esta persona que no conozco? Esto cambia la perspectiva de inmediato. La crítica es fácil, la empatía es difícil. Pero mientras la crítica divide, la empatía une y transforma. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender lo que siente y, en muchos casos, de imaginar cómo te sentirías tú si estuvieras en su situación. La empatía no solo mejora nuestras relaciones personales, sino que también nos permite dejar atrás el hábito dañino de criticar. Desde una perspectiva estoica, la empatía va más allá de un simple acto emocional, es un ejercicio racional y consciente de comprensión y compasión. Marco Aurelio decía, siempre que estés a punto de culpar a alguien, pregúntate, ¿qué necesidad tiene esta persona de ser culpada por mí? Todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sido rápidos en criticar, al conductor lento en el tráfico, al compañero de trabajo que no entrega sus tareas a tiempo, o incluso a un amigo que no nos devuelve la llamada. Pero si hiciéramos una pausa y nos detuviéramos a preguntarnos qué está pasando en su vida que yo no sé, probablemente nuestras críticas desaparecerían y darían paso a la comprensión.
Criticar a los demás suele ser nuestra primera respuesta porque es una forma de protegernos emocionalmente. Cuando alguien comete un error o no actúa como esperábamos, la crítica nos permite sentirnos superiores o más en control. Sin embargo, esta reacción es instintiva y superficial. La crítica, en el fondo, no nos enseña nada sobre la persona ni mejora la situación. Solo refuerza un ciclo de incomprensión y división. Piensa en una situación donde alguien en tu equipo de trabajo comete un error evidente en un proyecto. La reacción común sería criticar o señalar sus fallos abiertamente. No puedo creer que lo haya hecho tan mal, es obvio lo que se debía hacer. Sin embargo, este tipo de juicio solo crea distancia y desconfianza. En lugar de eso, la empatía nos invita a preguntar, ¿qué pudo haber causado este error? ¿Cómo puedo ayudar a que no vuelva a suceder? Cuando criticamos, alimentamos un ciclo de negatividad, tanto en nosotros mismos como en los demás. La crítica genera más crítica. En una relación, una vez que comienza este ciclo, es difícil detenerlo. Pero la empatía es la llave que puede romper ese patrón. Si podemos entrenar nuestra mente para responder con comprensión en lugar de juicio, creamos un espacio para la mejora y el crecimiento mutuo. Epicteto nos dice, cuando alguien te insulte o critique, recuerda que esa persona actúa desde su propia percepción. No permitas que su crítica te robe tu paz. A menudo, la empatía se asocia únicamente con las emociones. Sin embargo, en el estoicismo, la empatía se entiende también como un proceso racional. No se trata solo de sentir lo que otros sienten, sino de entender las razones detrás de sus acciones y circunstancias. Esto requiere un esfuerzo consciente de reflexión. Antes de criticar a alguien por un error o actitud, nos preguntamos qué está bajo su control y qué no. Un vecino no cuida su jardín y el desorden te molesta. Tu primera reacción es pensar que es perezoso o desconsiderado. Sin embargo, si practicas la empatía estoica, te detienes y piensas, tal vez está pasando por un momento difícil, tal vez está lidiando con problemas personales o de salud. La empatía, aquí, no es solo emocional, es un esfuerzo consciente de suspender el juicio hasta tener un mejor entendimiento de la situación. Recuerda que lo que el otro hace no está bajo tu control, pero como eliges interpretarlo y responder, sí lo está. Marco Aurelio. Cuando sientas el impulso de criticar, haz una pausa consciente. Detén el juicio inmediato y hazte la siguiente pregunta: ¿qué podría estar pasando en la vida de esta persona que yo no sé? Imagina por un momento cómo sería estar en su lugar. Esto no solo implica sus acciones, sino también sus emociones, miedos, inseguridades y retos. En lugar de asumir que sabes por qué alguien actúa de cierta manera, acércate con curiosidad y comprensión. Pregunta cómo se siente o si hay algo que le preocupa. Esto no solo desarma la crítica, sino que también abre un espacio para el diálogo y la resolución de problemas. Un compañero de trabajo está de mal humor y su actitud te afecta. Tu reacción natural sería criticar su comportamiento y considerarlo una persona negativa. Pero, si practicas la empatía, podrías pensar, ¿está pasando por algún problema personal o profesional que desconozco? Quizás necesita apoyo, no juicio. Esta simple reflexión te permitirá actuar con más comprensión y menos crítica. En una discusión con tu pareja, es fácil reaccionar con juicio y decir algo como, siempre haces lo mismo, no me escuchas. Pero si te detienes y tratas de entender lo que tu pareja puede estar sintiendo, podrías darte cuenta de que también está lidiando con estrés o inseguridades propias, y que su comportamiento no es una falta de respeto hacia ti, sino una reacción humana ante sus circunstancias. Escucha no solo las palabras, sino también lo que la otra persona está viviendo en silencio. La empatía tiene un poder transformador en nuestras relaciones, ya que nos permite conectar a un nivel más profundo con los demás. Cuando dejamos de criticar y empezamos a comprender, las personas a nuestro alrededor lo perciben. Esto genera confianza, cercanía y una comunicación más honesta. Al practicar la empatía, estamos diciendo, te veo, te escucho y entiendo que, al igual que yo, tienes tus propias luchas internas.
Un líder en una empresa que en lugar de criticar a su equipo cuando cometen errores, se toma el tiempo para entender qué puede estar fallando en el proceso o qué tipo de apoyo adicional necesitan. Al actuar con empatía, no solo fomenta un ambiente de trabajo más positivo, sino que también aumenta la productividad y la lealtad del equipo. Cuando practicamos la empatía, también reducimos nuestra propia ansiedad y estrés. Criticar continuamente a los demás genera emociones negativas como frustración, enojo y resentimiento. Sin embargo, al reemplazar la crítica con empatía, creamos un ambiente más positivo a nuestro alrededor y, como resultado, experimentamos más paz interior. La empatía nos permite liberar el control que intentamos ejercer sobre las acciones de los demás, lo que, a su vez, nos da una sensación de libertad. Ya no sentimos la necesidad de corregir o criticar todo lo que no va como esperamos, en su lugar, aceptamos las imperfecciones de los demás y nos enfocamos en nuestras propias reacciones. Si puedes comprender al otro, ya has dado el primer paso hacia la paz. Al practicar la empatía de manera constante, no solo mejoramos nuestras relaciones con los demás, sino que también nos volvemos más compasivos con nosotros mismos. Dejamos de ser tan duros con nuestras propias fallas y errores, entendiendo que, al igual que los demás, somos seres humanos en constante crecimiento. Piensa en una situación en la que te criticaste duramente por un error cometido. ¿Qué pasaría si en lugar de criticarte, aplicaras la misma empatía hacia ti mismo? Te preguntarías, ¿qué estaba pasando en ese momento que me llevó a cometer ese error? ¿Cómo puedo aprender de esto sin juzgarme tan duramente? Este enfoque no solo te ayuda a crecer, sino que te libera de la culpa y el autojuicio. La empatía también tiene un poder transformador a nivel social. Si más personas practicaran la empatía en lugar de la crítica, viviríamos en un mundo más compasivo, donde las diferencias no serían motivo de división, sino oportunidades para aprender y crecer juntos. Desde esta perspectiva, la empatía se convierte en un acto de resistencia frente a la cultura de la crítica que prevalece en muchas sociedades. La empatía no solo transforma nuestras relaciones, sino que también transforma nuestro propio ser. Dejar de criticar y comenzar a comprender es el primer paso hacia una vida más plena y significativa. La próxima vez que sientas el impulso de criticar, detente, respira y pregúntate, ¿qué puedo aprender de esta persona, que está viviendo que yo no sé? Este simple ejercicio cambiará por completo tu perspectiva. Al dejar de criticar, fortalecemos nuestras relaciones. La crítica constante desgasta, pero la comprensión y la paciencia construyen. En una familia, las críticas sobre pequeños errores o hábitos pueden acumularse hasta crear tensiones innecesarias. Pero cuando somos pacientes y aceptamos que todos cometemos errores, las relaciones mejoran notablemente. El hombre sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice, Séneca. Esta es una invitación a reflexionar antes de criticar. No criticar a los demás también beneficia nuestra salud mental. Mantener una actitud comprensiva y serena reduce el estrés y la ansiedad. Liberarse de la necesidad de juzgar nos permite vivir con más paz interior. Cuando evitamos la crítica, no solo liberamos a los demás de nuestros juicios, sino que también nos liberamos a nosotros mismos de la carga del resentimiento, la negatividad y el estrés. Criticar a los demás puede sentirse como una liberación momentánea, pero en realidad nos ata a un ciclo de negatividad y frustración. El acto de criticar es un reflejo de nuestra propia insatisfacción y falta de control sobre la vida de los demás. Evitar la crítica no solo mejora nuestras relaciones, sino que tiene un impacto profundo en nuestra salud mental, emocional y social. En lugar de desgastarnos emocionalmente al criticar, adoptamos una postura de comprensión y aceptación que nos permite crecer y vivir con más tranquilidad. ¿Alguna vez te has sentido emocionalmente agotado después de criticar a alguien? Es porque criticar requiere energía emocional que podrías usar de una forma más productiva. Hoy quiero que exploremos cómo, al evitar la crítica, podemos transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Criticar a los demás puede parecer inofensivo, pero en realidad, cada vez que emitimos juicios negativos, nos cargamos de estrés y emociones negativas.
cuanto más criticamos, más tensos nos sentimos. Este ciclo nos desgasta emocionalmente porque invertimos energía en intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance, las acciones y pensamientos de otras personas. No son los eventos externos los que te molestan, sino tu juicio sobre ellos. Epicteto. Este pensamiento nos recuerda que el verdadero poder está en cómo elegimos reaccionar a lo que sucede a nuestro alrededor. Al criticar, estamos eligiendo una respuesta que genera tensión y malestar, tanto en nosotros como en los demás. Cuando dejamos de criticar y nos enfocamos en comprender o aceptar lo que sucede, liberamos una gran cantidad de energía emocional. Esta energía, que antes se usaba para mantener sentimientos de frustración, irritación o superioridad, ahora se canaliza hacia la paz mental y la serenidad. Al aceptar que no podemos controlar el comportamiento de los demás, sentimos un alivio inmediato. Imagina que estás en una reunión familiar y un miembro de la familia hace un comentario que normalmente criticarías. En lugar de reaccionar con una crítica o un comentario sarcástico, eliges no responder o lo haces con comprensión. Lo que descubres es que al no entrar en conflicto, tu tensión emocional disminuye. Evitar la crítica en este tipo de situaciones no solo preserva la armonía familiar, sino que también te ayuda a sentirte más ligero y menos estresado. Estudios psicológicos han demostrado que las personas que critican constantemente a los demás suelen tener niveles más altos de ansiedad y estrés. Esto se debe a que la crítica es una forma de mantener el enfoque en lo negativo. Al evitar la crítica, entrenamos nuestra mente para enfocarse en lo positivo, lo que reduce el estrés y promueve una mentalidad más saludable. La crítica constante es uno de los mayores factores que dañan las relaciones, tanto personales como profesionales. Cuando criticamos, estamos enviando un mensaje de superioridad y desaprobación. Esto crea una barrera entre nosotros y los demás, alimentando la desconfianza y el resentimiento. A largo plazo, las relaciones basadas en la crítica tienden a volverse tensas y conflictivas. En una relación de pareja, las críticas constantes pueden deteriorar la confianza y el respeto mutuo. Frases como siempre haces esto mal o nunca escuchas crean una sensación de falta de apoyo, lo que lleva al distanciamiento emocional. En cambio, si aprendemos a evitar la crítica y sustituimos esos comentarios por preguntas o sugerencias más empáticas, podemos fortalecer la relación. Cuando evitamos la crítica, permitimos que las relaciones florezcan en un ambiente de confianza y respeto. Al dejar de juzgar a los demás, les damos espacio para ser ellos mismos y nos abrimos a la posibilidad de una comunicación más auténtica. Esto no solo fortalece las relaciones personales, sino que también mejora la dinámica en entornos laborales y sociales. Imagina que un compañero de trabajo comete un error en un proyecto. Criticarlo abiertamente puede generar fricciones, pero si en lugar de eso ofreces apoyo y sugerencias constructivas, creas un ambiente de colaboración. Este tipo de enfoque fomenta la confianza y mejora el rendimiento del equipo. Al dejar de criticar, enviamos un mensaje de aceptación. Las personas se sienten más seguras y libres de ser ellas mismas. En este entorno, las relaciones crecen de manera más sólida, ya que no están basadas en la crítica o el juicio, sino en la comprensión y el apoyo. Haz siempre lo que sea correcto, pero no lo hagas esperando que los demás lo aprueben. No critiques lo que no controlas. La crítica constante crea un ambiente donde las personas temen equivocarse, lo que inhibe la creatividad y la innovación. En entornos donde la crítica es habitual, las personas se sienten menos dispuestas a compartir nuevas ideas o a experimentar por miedo a ser juzgadas o ridiculizadas. Piensa en un equipo de trabajo en el que la crítica constante es la norma. Los empleados evitarán proponer ideas arriesgadas o innovadoras porque temen ser juzgados. Esto limita el crecimiento y la evolución del equipo. Sin embargo, en un entorno donde se fomenta el diálogo abierto y se evita la crítica destructiva, las personas se sienten más libres de compartir sus ideas, lo que a su vez fomenta la creatividad. Al evitar la crítica, creamos un espacio seguro donde las personas pueden compartir sus pensamientos e ideas sin miedo al juicio.
Esto fomenta una mayor colaboración, ya que los individuos se sienten apoyados y escuchados. Cuando dejamos de criticar, pasamos de un enfoque competitivo a uno colaborativo, donde el éxito se construye colectivamente. Un equipo que trabaja en un proyecto innovador decide no juzgar las ideas iniciales, por más descabelladas que parezcan. Al permitir que las ideas fluyan sin crítica, logran desarrollar una solución creativa que no habría sido posible en un entorno de juicio constante. Este enfoque no solo impulsa la innovación, sino que también fortalece los lazos del equipo. La ausencia de crítica nos permite ser más receptivos a nuevas ideas y perspectivas. Nos volvemos más abiertos al cambio y más dispuestos a considerar puntos de vista que, de otro modo, habríamos descartado debido a nuestra tendencia a criticar. La creatividad muere cuando la crítica la antecede, florece cuando la mente está abierta a nuevas posibilidades. La crítica está directamente relacionada con una mentalidad negativa. Cuanto más criticamos, más alimentamos la idea de que el mundo y las personas no están a la altura de nuestras expectativas. Este enfoque pesimista no solo afecta nuestra percepción de los demás, sino también nuestra visión de la vida en general. Al dejar de criticar, cambiamos nuestra perspectiva hacia una más positiva. En lugar de centrarnos en lo que está mal, empezamos a ver lo que está bien en los demás y en las situaciones que enfrentamos. Este cambio de enfoque no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también nos hace más resilientes ante los desafíos. Una persona que solía criticar constantemente a sus compañeros de trabajo decide cambiar su enfoque. En lugar de señalar lo que hacen mal, comienza a reconocer sus esfuerzos y a ofrecer comentarios constructivos. Este cambio no solo mejora el ambiente de trabajo, sino que también hace que la persona se sienta más optimista y motivada en su propio trabajo. Evitar la crítica nos ayuda a desarrollar resiliencia emocional, ya que nos entrenamos para no reaccionar negativamente a las imperfecciones o errores de los demás. En lugar de gastar energía en el juicio, nos enfocamos en soluciones y en cómo enfrentar los desafíos de manera constructiva. El verdadero poder no reside en criticar lo que está mal, sino en encontrar lo que está bien y construir sobre ello. Al evitar la crítica, no solo liberamos a los demás de nuestros juicios, sino que nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del estrés, la negatividad y la frustración. En su lugar, construimos un mundo más colaborativo, positivo y resiliente, donde las relaciones florecen y la creatividad se multiplica. La próxima vez que sientas el impulso de criticar, detente y pregúntate, ¿cómo puedo transformar este momento en una oportunidad para comprender, aprender y colaborar? Al hacerlo, estarás tomando un paso poderoso hacia una vida más plena y satisfactoria. No criticar a las personas por situaciones cotidianas nos acerca más al ideal estoico. Al enfocarnos en lo que está bajo nuestro control, practicar la empatía y mantener el autocontrol emocional, mejoramos no solo nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. La próxima vez que te veas en una situación en la que normalmente criticarías, detente y pregúntate, ¿cómo puedo practicar el autocontrol y la empatía en este momento? Este pequeño paso tendrá un impacto enorme en tu vida. Recuerda, no somos perfectos, y tampoco lo son los demás. Pero podemos elegir cómo actuar, y al hacerlo, influimos en el mundo de manera positiva. En cada uno de nosotros existe la posibilidad de elegir, criticamos o comprendemos. Ese es el poder que tienes en tus manos. A lo largo de este video hemos recorrido un camino profundo de autoconocimiento y comprensión. Hemos visto cómo la crítica, aunque común y muchas veces instintiva, nos limita emocionalmente, crea barreras en nuestras relaciones y afecta nuestra paz mental. En cambio, la comprensión, una de las virtudes más poderosas del ser humano, nos libera. Nos permite conectarnos mejor con los demás y con nosotros mismos, abrir puertas al crecimiento personal y profesional, y vivir una vida más plena y serena. Entonces, la pregunta final que debemos hacernos es, ¿cómo queremos vivir nuestras vidas? ¿Queremos seguir atrapados en un ciclo de juicio y crítica, o preferimos abrazar la comprensión y encontrar paz y conexión en cada interacción?
A lo largo de la historia, las grandes figuras del estoicismo y la filosofía nos han enseñado que la comprensión no solo es una habilidad emocional, sino también una virtud racional. Al practicar la comprensión en lugar de la crítica, cambiamos la forma en que nos relacionamos con el mundo, lo cual trae múltiples beneficios. Al comprender en lugar de criticar, dejamos de luchar contra la realidad. Al aceptar que no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, nuestra mente se libera del estrés y la frustración. Cuando cambiamos la crítica por la comprensión, las personas a nuestro alrededor responden positivamente. Crean lazos de confianza, se sienten más seguras y valoradas. Esto no solo fortalece nuestras relaciones familiares y de amistad, sino también las profesionales. Practicar la comprensión nos ayuda a ser más empáticos. Al detenernos a pensar en lo que los demás están experimentando, desarrollamos una mayor capacidad para ponernos en sus zapatos. Y como hemos visto, la empatía es la clave para construir una vida más compasiva y menos crítica. En lugar de frustrarnos cuando las cosas no salen como esperamos, desarrollamos la capacidad de aceptar la vida tal como es. Esto nos da una enorme fortaleza emocional y nos permite enfrentar los desafíos con calma y determinación. Es mucho más noble comprender que criticar, y mucho más productivo también. Marco Aurelio. Esta idea encapsula el poder de elegir la comprensión sobre la crítica y cómo nos coloca en un lugar de mayor poder y control emocional. La crítica no solo daña nuestras relaciones personales, sino que también tiene un efecto negativo en la sociedad en su conjunto. Vivimos en una cultura donde criticar es fácil y a menudo es la respuesta predeterminada. Desde las redes sociales hasta el lugar de trabajo, la crítica se ha normalizado como una forma de interacción. Sin embargo, al practicar la comprensión en lugar de la crítica, podemos romper este ciclo. Las redes sociales son un espacio donde la crítica a menudo se dispara sin filtro. Los comentarios destructivos y las opiniones severas son comunes. Pero ¿qué pasaría si en lugar de criticar, nos detuviéramos un momento a tratar de entender las perspectivas de los demás? Al hacerlo, creamos un entorno en el que las personas se sientan más seguras y menos propensas a la hostilidad. Las redes sociales podrían transformarse en un espacio de diálogo y crecimiento en lugar de uno de juicio y división. En el entorno laboral, las críticas constantes pueden erosionar la moral del equipo. En cambio, los líderes que practican la comprensión en lugar de la crítica son aquellos que inspiran, motivan y construyen equipos fuertes y resilientes. Esto no solo mejora la dinámica de trabajo, sino que también lleva a una mayor productividad y satisfacción laboral. En las relaciones familiares, evitar la crítica tiene un efecto positivo duradero. Al mostrar comprensión hacia los errores o comportamientos de los demás, especialmente con los hijos, creamos un ambiente donde la confianza y la apertura florecen. Esto permite que las generaciones más jóvenes aprendan de sus errores en lugar de temerlos, y a la vez, sienten que tienen un apoyo incondicional en lugar de un juez constante. Una sociedad que comprende más y critica menos es una sociedad más fuerte. Al practicar la comprensión en lugar de la crítica, no solo mejoramos nuestras vidas, sino que también contribuimos a construir un mundo más compasivo y tolerante. A veces, hablar sobre la comprensión puede parecer algo abstracto o teórico, pero su aplicación en la vida diaria es muy concreta y alcanzable. Aquí tienes algunos pasos prácticos que puedes comenzar a aplicar hoy mismo. La próxima vez que sientas el impulso de criticar a alguien, ya sea en voz alta o en tu mente, haz una pausa. Pregúntate, ¿cuál es la historia detrás de esta situación que yo no conozco? Esta pausa es el primer paso hacia la comprensión. Pregúntate, ¿por qué estoy reaccionando de esta manera? ¿Qué expectativas tenía que no se han cumplido? A menudo, nuestras críticas vienen de expectativas irreales que imponemos sobre los demás. Al cuestionarlas, te abres a entender la situación desde otra perspectiva. En lugar de apresurarte a juzgar, adopta una postura de curiosidad. Pregunta en lugar de asumir. ¿Por qué esa persona actuó de esa manera? ¿Qué está pasando en su vida que puede haber influido en su comportamiento?
Al hacer preguntas en lugar de emitir juicios, creamos un puente hacia la comprensión. No siempre necesitas expresar tu opinión o tu crítica. A veces, el silencio es el mayor acto de comprensión. Si algo te molesta, pero no es necesario abordarlo, elige guardar silencio y observar cómo la situación evoluciona. El silencio te permite reflexionar antes de reaccionar y evita malentendidos o conflictos innecesarios. Imagina que estás en una conversación donde alguien hace un comentario que normalmente te molestaría. En lugar de responder de inmediato con una crítica o una corrección, eliges el silencio. Esto no solo te da tiempo para procesar lo que realmente sientes, sino que también evita que la conversación se vuelva tensa o conflictiva. A veces, al dar un espacio de comprensión, podemos descubrir que lo que nos molestó no era tan importante como pensábamos inicialmente. La comprensión no requiere grandes actos heroicos, sino pequeños gestos diarios de paciencia y curiosidad. Al practicar la comprensión en lugar de la crítica, no solo estás cambiando tu forma de interactuar con los demás, sino que estás haciendo una transformación interna profunda. Convertir la comprensión en una filosofía de vida te permite vivir de manera más libre, más en paz contigo mismo y con los demás. Te invito a que durante los próximos 30 días intentes poner en práctica estos principios de comprensión. Cada vez que sientas el impulso de criticar, ya sea en casa, en el trabajo o en la calle, detente y pregúntate, ¿puedo responder a esto con comprensión en lugar de juicio? Si lo haces, notarás cómo tu vida cambia de maneras que no esperabas. Al elegir la comprensión sobre la crítica, no solo estás mejorando tus relaciones, sino que también estás construyendo un yo más fuerte, más compasivo y más resiliente. Este es el verdadero crecimiento personal. La comprensión te convierte en una persona más sabia, más paciente y, sobre todo, más feliz. El que comprende no necesita criticar, y el que critica aún no ha aprendido a comprender. Vivir una vida basada en la comprensión es vivir una vida basada en la libertad. Es liberarse del peso de la crítica y abrazar la ligereza de aceptar a los demás tal como son. Elige la comprensión, y no solo cambiarás tu vida, sino también el mundo que te rodea. Si este video resonó contigo y te recordó que el poder está en tus manos, no olvides darle me gusta y suscribirte para más reflexiones que te ayudarán a ser tu mejor versión. El cambio empieza ahora, acompáñame en el siguiente paso de este camino. Hasta la próxima.